Buenas noches, bienvenidos señoras y señores a este debate público. Qué curioso, ahora resulta que son los conductores víctimas de la situación padecida el domingo con esa copiosa nevada en el peaje del Huerna, los que tienen la culpa de lo que allí se produjo, los conductores y la Guardia Civil. Eso dice al menos Aucalsa, la empresa concesionaria de este servicio, de esta autopista de peaje, que prácticamente se puede decir es la única forma de acceder, de unir Asturias con el resto de España, con la meseta al menos, con León y con Madrid. Vamos a hablar de este asunto. Quizás somos un poco repetitivos, ya entiendo que ustedes incluso pensarán que somos un poco pesados porque llevamos toda la semana con ello, pero se van produciendo nuevas noticias al respecto y no menos curiosas, y esa es la razón por la que de nuevo les proponemos a nuestros invitados debatir sobre este, pero les prometo además que no es el único asunto, hay otros. Así que les presento ya a Emilio Huerta Triqui, ex secretario general de Comisiones Obreras. ¿Qué tal, Triqui? Muy buenas. Muy buenas. A César Álvarez, periodista, además experto en turismo sobre todo. ¿Qué tal, César? Buenas noches. Buenas tardes. Y Roberto Roces, abogado, iba a decir de causas perdidas, no tanto, pero sí de muchas causas que tienen que ver con demandas vecinales, como podría ser este caso de, por ejemplo, de lo ocurrido en el Huerna, ¿no? De consumidores. De consumidores. De la autovía, efectivamente. Causas perdidas, efectivamente, pero a veces se lleva tenemos alguna buena sorpresa que la causa no es tan perdida. Ya, bueno, en un caso como este es conveniente reclamar o se topa uno contra... Sí, hombre, por supuesto, tiene un derecho a reclamar. Yo pienso que la empresa concesionaria del Huerna ha incurrido en responsabilidad. Y sobre todo yo entiendo que el Ministerio de Fomento, que es el máximo responsable, pero eso ya lo debatiremos, ha incurrido en responsabilidad patrimonial. Ahora mismo empezamos a debatirlo, ¿se os parece, Triqui? Yo, bueno, bien. Que de todo lo que leí hasta ahora acerca de lo ocurrido en el Huerna, me sorprendió unas declaraciones muy definitivas de un conductor a quien le cogió el desastre. Sí. Y dijo: yo soy sueco y en Suecia hay temperaturas de 30 grados bajo cero y nevadas mucho más importantes que esta y de mucha mayor magnitud. Aquí debe haber una temperatura de 5 grados y no comprendo cómo este atasco surge y cómo no se adoptaron previamente medidas adecuadas que hubieran evitado este suceso tan calamitoso y tan indebido. Ya. ¿Triqui? Sí, vamos a ver, yo me parece que aquí no es que llueva sobre mojado, es que nieva ya sobre varios metros. Sí. Es decir, una autopista que cuando se hizo, quiero recordar, que se ponía técnicamente, que era en España la primera autopista de alta montaña, te llamaban de alta montaña, y prevista incluso para nevadas durante 7 días de nevada, en una Asturias, tenían la climatología tomada, ¿no? Y que haya pasado, efectivamente, como decía ese sueco, pues no me extraña que a cualquier europeo le extrañe a tope, porque además la climatología, al margen de los primeros nervios que tuvo un poco Trevín, que al margen que luego pidió perdón, por lo menos pidió perdón a los automovilistas, a los usuarios, bueno, se pasó un poco en dar como que había caído una nevada y llegó a decir 34 bajo cero, luego lo adornó con no sé qué temperatura, que debe ser la térmica de arriba de los aviones, pero que estaba en Moscú, si aquí nunca hubo 34 bajo cero, ni esperemos que lo haya, ni lo habrá, ¿no? Yo creo que ahí cundió el pánico porque se dieron cuenta que habían metido la pata hasta atrás. Y bueno, la pata hasta atrás, lo primero que no se puede hacer es, como salió el consejero delegado de Aucalsa, echando la culpa, pero con un desparpajo tremendo, a los automovilistas. Hombre, ¿cómo se puede entrar? Oiga, entraron porque ustedes les dejaron entrar. Ustedes no pusieron, prohibieron ni pidieron cadenas ni nada. Dejaron entrar a 500 vehículos hacia adentro y se vieron atrapados. Y claro, si se ven atrapados y empiezan las colas, pues es normal que unos vayan a la derecha, otros a la izquierda, lo que pasa siempre. Y que luego, evidentemente, haya los problemas para las máquinas quitanieve, que técnicamente dicen que está de desastre, porque en cualquier tipo de autopista hay que tener escalonadas, parece ser, cosa que no tenía. Igual que lo del ejército. El ejército se creó, si recordáis, me parece que fue cuando lo de Madrid, el follón aquel también que hubo, yo no sé si fue cuando el PP que los cogió también en una nevada, en la autopista de Burgos, tal escándalo político un poco parecido a esto, crean esa unidad, pero esa unidad la crean y parece de gila, es decir, crear la unidad del ejército, es verdad, es que no tienen dotaciones, lo vinieron a decir algún soldado, porque nadie se atreve a decir esta cosa, y este tío llegó a decir, yo escuchando en televisión ese día, o al día siguiente,
una delegada del ministerio fue un poco más cauta, no sabía todavía, porque evidentemente ahora van a investigar, ¿sabes? Porque fue muy gordo la que se lió, pero otro interveniente de Ocalsa viene a decir algo así lo dijo, más o menos. Claro, que esto es una autopista especial, porque además no es ni para andar con cadenas, porque tienen una pila de túneles. Venía como decir, claro, como luego los túneles, la cadena está seca, tienes que quitarla, tienes que quitar, poner, y entonces ahora bueno, vamos a ver, ahora mismo con lo que pasó, están ustedes diciendo si hay que llevar cadenas o no hay que llevar cadenas. ¿Cómo puede entender esto la gente cuando en el Pajar se está pasando con cadenas? La antigua se pasó con cadenas. Sí. Todo el mundo, no hubo ningún problema. Daba la casualidad. Y una autopista de este calibre, no, yo para terminar, a mí me parece, yo no sé si tiene ya venía funcionando mal la concesión. Yo no sé si tiene que ver también con la venta que hay ahora, y como están en el interino ahí, bueno, pues salga el sol por donde quiera. Pues luego el desastre es, hombre, que tengas la gente, las piladoras que tengas, y que lo único que pienses es en cobrar el peaje, con el desastre que armaron en hoteles que hubo que parar, no sé qué. Tan gorda fue, algo por lo menos ya están teniendo incidencia. Yo no sé si es la potencia que tiene Alsa y el señor Pepe Cosme con el gobierno, porque ahora ya plantean pagar hasta en la reclamación que se paguen los peajes, o sea, a devolver los peajes. Devolverlos, sí, la empresa. Desde el horario que habían dado cierre y pagar los hoteles y lo demás. Yo me conformaría, porque yo sé que responsabilidad ni nadie va a dimitir, ni cosas de... Me conformaría con que de estos errores se tome buena nota, porque si antes decían que no se entraba aquí la Asturias de los mineros, de los cafres, de los que quemamos, no sé, ahora va a ser la aislada. O sea, esto de esta región ya es, no tenemos ave, no llega el ave, pero encima ahora una infraestructura que tenemos, que tiene que funcionar, a ver si vamos a empezar ahora a quedar aislados y ya, bueno, ya el colmo de la Asturias maldita, ¿no? No, luego tú continúas si quieres. Pero aparte de lo que tú dices en el orden, digamos, funcional y técnico, hay un aspecto que sugeriste que a mí también me llama la atención. Siempre que se dan estas catástrofes, estos siniestros, estas situaciones, la gente lamenta la falta de una información debida que les tranquilice, que les oriente, que les diga qué es lo que hay que hacer. Y aquí se evidenció una vez más este defecto clásico. ¿Cómo es posible que tengas a la gente dentro de un coche 3, 4, 10 horas, o que la tengas en la carretera y no haya un servicio de información, de asesoramiento, que diga qué es lo que tienes que hacer en aquel momento, a dónde debes dirigirte, dónde tienes posibilidades de mejorar tu situación, etcétera, etcétera? O sea que son dos aspectos. Uno, repito, el puramente funcional, y otro, el que se tiene a la gente marginada, y sin facilitarle la orientación de vida para que la gente sepa qué hacer y cómo afrontar esas circunstancias. Sí, Roberto, por favor. Bien, yo entiendo que lo que pasó el otro día en la autopista no es ningún drama, no es el fin del mundo. Si vemos lo que pasa en Afganistán o en Irak, depende con qué se compare. Bien, estamos hablando de una sociedad con un cierto nivel poder adquisitivo, que los ciudadanos se pueden desplazar y los ciudadanos cogen sus riesgos. Bien, en lo que respecta las declaraciones del responsable de la autovía, no le falta mucha razón tampoco, porque nosotros los ciudadanos tenemos que ser responsables y decir, oiga, hay un temporal de nieve previsto y vamos, o bien, si no es obligatorio que nos tengamos que desplazar, pues bien, no cogemos el coche, o bien, si debemos desplazarnos, vamos a utilizar los transportes públicos. Bien, dicho esto, yo entiendo que el máximo responsable es el Ministerio de Fomento, y en el caso de Asturias, el delegado del gobierno, por cuanto quien tiene las facultades para parar la circulación o permitir la circulación no son los gestores de la autovía, sino la Guardia Civil. La Guardia Civil está dirigida por el delegado del gobierno, es quien tenía que haber impedido la circulación en esas condiciones en el Huerna. Y la cosa es mucho más grave teniendo en cuenta de que no ha sido un temporal, una nevada que nos ha caído por sorpresa, viene de día en día, y consecuentemente las previsiones es que el Ministerio de Fomento, aquí en Asturias, es decir, el delegado del gobierno, tenía que haber supervisado los medios técnicos
con los que cuenta la empresa que gestiona la autovía del Huerna para saber si se podía circular por ella en esas condiciones de temporal, lo cual no hizo. Hay una dejación de funciones total por parte del Ministerio de Fomento, que yo entiendo que es el primer responsable. Pero, insisto una vez más, aquí hay una responsabilidad compartida. En esas condiciones no se coge el vehículo. No se coge el vehículo. Se coge si no es obligatorio, si no hay una urgencia para desplazarse, no se coge el vehículo. Y si hay una urgencia, que se coja el transporte público. Yo no estoy de acuerdo en lo que estás diciendo. Ni esto es Afganistán, estamos donde estamos, en el siglo que estamos, en una España donde cotizamos, pagamos, etcétera, etcétera, y nadie puede demostrar técnicamente que ese día no se pudiese pasar por ahí. Estoy diciendo algo, que no caemos. Con Cadena se pasó perfectamente por el Pajare, por el antiguo, y no pasó nada. Entonces algo pasó aquí, gordo. Y lo segundo, tú puedes decir, oiga, el tiempo no está para viajar, porque es lo más fácil decirlo, los gobiernos se pasan, desde que hubo aquella cuando el PP, tal miedo cogieron que elevan las circunstancias climatológicas, las exageran. Y dicen, bueno, me parece bien, usted puede decir lo que quiera. Pero usted a mí, que voy por una autopista, antes de entrar a esa autopista, usted a mí me tiene que decir que yo no puedo pasar. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Porque si me dejaron pasar, sin cadena ni nada, luego no me pueden buscar disculpas. Yo no sé si técnicamente, vamos, si es la Guardia Civil la que tiene que dar la orden o no, pero yo supongo que la Guardia Civil tendrá que llamarla también de la autopista, posiblemente. Veremos ahora quién fue el culpable. Lo que tengo claro que no fueron culpables el automovilista para nada. Y el sueco eso decía la verdad. ¿Cómo se puede decir aquí con una climatología que es de comedia? No es de nada. Si no hubo nevada nada más que una nevadina normal, hombre, para decir que hubo unas condiciones de hielo climatológicas de tal calibre que eran imprevisibles. No, ellos tienen que contestar a una cosa muy sencilla. ¿Usted por qué ha dejado pasar 500 vehículos en dirección a Asturias y otros 450 en la otra dirección sin haberlos frenado? Sin poner que no se pueden pasar sin cadena. Oiga, porque a mí si no me dejan pasar con cadena, no te dejan pasar con cadena, Cuando la Guardia Civil se pone y frena, ¿a dónde va usted? Cadenas, no tiene cadena, fuera. No puede seguir. Eso pasó, no puede seguir. No. Dejaron seguir. No captaron, no, se le pasó. Alguien metió la pata hasta atrás ahí. ¿Quién tiene facultades? Que no la sé, yo ignoro, me da igual que sea la Guardia Civil o el Ministerio. Lo que no tiene la culpa ni nadie, o sea, para decir con el descaro que hizo el de Aucalsa, porque el gobierno ahí sí fue más tal, lo primero, por si acaso, pidió disculpas, porque sabe que es gordo lo que se hizo, que no hay justificación, hombre, que no fueron nevadas de no sé qué, y sabe que ahí hubo una metedura de pata. Que saquen las responsabilidades de quien sea. Yo no sé si es la Guardia Civil, si fue Trevín como delegado del gobierno aquí, si tal. Lo que tengo claro que no fueron los automovilistas, Para nada. Sí, César. Aquí quizá. Y el mismo Alsa les metió el ojo, les abrió porque sabe que no frenaron ni a los autocares. Aquí quizá pasaron horas y horas y aquí lo que se evidenció primero fue una falta lamentable de previsión. Estas circunstancias, y en el mes de diciembre hay que tenerlas previstas, y hay que ya arbitrar anticipadamente los medios necesarios para evitar lo ocurrido. Y segundo, también se evidenció una falta de coordinación. ¿Quién tendría que haber asumido la gestión para poner orden en este caos? Pues yo no lo sé, imagino que será el delegado del gobierno o la propia dirección de la empresa. Tiene que haber protocolos, pero no sé de quién depende, pero estoy convencido que en una casa de actuación, hay protocolos de actuación. Exactamente. Y no fue tan alarmante. Y una cosa muy sencilla, aquí alguien lo cogió durmiendo, o de vacaciones, o durmiendo la siesta. Hombre, está claro, que aquí hubo alguien falló por ahí. Y estamos de acuerdo en que quizá los conductores a veces pecamos de imprudentes y de poco responsables, pero en este caso creo que la gente que se adentró en la autopista en las debidas condiciones legales no es culpable de lo que sucedió. Esto es evidente. Hay otros estamentos que sí que tienen que asumir sus propios fallos. Por favor, Roberto, ¿algo más? Sí, bueno, yo me reitero en lo que dije, que hay una responsabilidad compartida. En estas condiciones de temporal, si no es necesario coger el coche, no se coge, pero sobre todo, insisto en que la responsabilidad, quien tiene la responsabilidad del tráfico, no es la empresa concesionaria del Huerna, es la autoridad. En este caso, el Ministerio de Fomento, y en Asturias, el delegado del gobierno,
como muy bien dijo César, hubo una falta de previsión, y yo no lo llamaría previsión, porque el temporal lo teníamos ahí. Hubo una dejación de funciones que se va a repetir en los años venideros, ya lo veréis. Una dejación de funciones por parte del delegado del gobierno para supervisar el tráfico, que es el que tiene competencia. No la empresa concesionaria o gestora de la autovía del Luerna no es quien para impedirte a ti circular. Quien tiene las competencias es la autoridad, en este caso el Ministerio de Fomento. Oye, pero tú también sabes que tiene obligaciones, que seguro que no se las exigen, de tener mantenimiento de la autopista, cosa que no hace. Pasa de esos gastos. Para eso está Fomento, el delegado del gobierno, para supervisar. Y otra cosa, cuando tiraron la climatología, que trató el gobierno de tirársela, como diciendo que era exagerada, que fue especial, claro, como ellos tienen datos ¿de dónde? Vienen de Santander, ¿no? Que es una oficina oficial que da. Salen hoy a la palestra, si lo lees, salen a la palestra diciendo, quieto, fue una nevada normal. Curándose en salud también, porque los datos que habían dado eran normales. Aquí alguien se inventó que había 34 grados bajo cero, que había no sé qué. ¿Usted qué está diciendo? Pero yo vuelvo al sueco, que no me extraña que se asustara. Dice, pero bueno, aquí esto es una nevadina y una autopista hecha para aguantar 7 días, técnicamente lo hicieron. 7 días cuando lo hicieron. Aquí lo que hubo unos fallos tremendos de coordinación y demás. Yo no sé si la Guardia Civil, como autoridad, la que tiene que, posiblemente sea, por deducción de la que tenga que dar, la otra pues tendrá que llamarnos aquí, a lo mejor no llaman, que se lo pelen, pero que salgan ahí, esa investigación que hicieron ahora, que no se va a acordar nadie, lamentablemente a los 10 días, que abrió una investigación ahora, tal, lo que denotó que fue gordo, porque en todas las tertulias y en todos los telediarios de España trajo cola, y no me extraña que no la traiga. Hemos sido portada durante 2 días, tristemente. Pero yo mal siempre, portada para mal. Sí. Yo lo que me pregunto, en razón de las características de la vía, de la autopista, longitud, trazado, etcétera, etcétera, Fomento no exige que cuente con un parque de maquinaria y con unos medios preventivos y operativos adecuados. Hay dejación de función. No los hay. Por parte de Fomento. La unidad especial esa del ejército, que se hizo precisamente para cosas de esas, pues resulta que no tiene dotación. Y alguien decía desde Madrid, que mirando los presupuestos, claro, cuando llega la verdad, como hay que poner presupuestos para esas cosas, pues no se ponen, ni para bomberos ni para los otros. Nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena, y ni los políticos no exigieron ahí medidas. Y entonces pues te saca ahí con el futingo de Gila, como digo yo. Pusieron el nombre, hicieron la unidad especial. ¿Qué unidad especial ni qué nada? ¿Qué quieren que hagan estos con los medios que les dieron, hombre? Bueno, bien, yo terminamos si os parece. Quedé sorprendido y por unas declaraciones, no sé si fue hoy ayer, del presidente de la Asociación de Consumidores de Asturias, encargando la culpa exclusivamente sobre los responsables o la empresa concesionaria. Bien, todos conocemos el servilismo. Pero bueno, ese porque del sur, coño. Exactamente. No tiene nada que decir a mí que lo que está diciendo ya lleva temporadas y temporadas, todo lo que sea ante tal, porque yo soy has puesto con los del PSOE aquí, y entonces pues no estás cumpliendo la misión que ya la defender a eso, y déjate de tingla, hombre. Es que aquí se ve el plumero enseguida a la gente, y además en Asturias somos todos muy pequeños. Sabemos de qué pie cojeamos, de quién cobramos y de quién tal. O sea que lo que tratamos enseguida, no y en Madrid y un mundo tal o... de un servilismo inaceptable. De un servilismo inaceptable. Y estando eso, lo que es grave es que está al frente de una asociación de consumidores. Así es. El PSOE actualmente controla asociaciones de vecinos, de consumidores, sindicatos. Estamos a nivel de Chávez ya, pero el Chávez es el del sur, el de abajo. Sí. Francamente es un régimen. No el de Venezuela. No, el de abajo. Sí, lo tenemos más cerca. Bueno, a mí tal y como me habéis arrojado el capote ahora, en este comentario casi, me da por saltarme lo de que la Eurocámara va a rechazar o ha rechazado la jornada laboral de 65 horas a la semana, que solo podemos alegrarnos de ello alabado sea el a señor. 27 ministros de trabajo, bueno, el de España no estaba un poco en contra, les hayan barrido con eso. Van a volver a la carga, Sí, pero bueno, es un palo político espectacular, Por primera porque vez. No solo eso, se le rechazan eso, e incluso el considerar el trabajo que querían quitar como trabajo efectivo, lo de las guardias en médicos, medicina y tal,
atrás también, y además plantean ir en lo contrario, y ahí votó derecha e izquierda, o sea, y no pueden decir, se les fue de las manos a la grande. Eso denota también en qué país está, de qué están viviendo los políticos por arriba, no se enteran de la posición, porque hasta les van ya de las bases sus eurodiputados mismos, porque no están en la realidad. Sí. El proyecto era inasumible bajo todos los puntos de vista. Era un retroceso en la mejora social de las clases trabajadoras, digamos, inadmisible. Yo me debo infinito de la reacción de los diputados, porque bueno, deja entrever que al menos la Unión Europea no es un conglomerado puramente mecánico y capitalista. Menos mal. Esto, vamos, es una bocanada de aire fresco, que trata, en fin, ser un poco optimista y a los tiempos de la revolución industrial. Pero más, sí, pero y más gordo, sí. Lo más gordo que es, y te lo dicen gente hasta de derechas, liberales, con sensatez, dice, es que el problema es que no arregla nada de eso, y es mentira, porque el problema de la competitividad no está ahí. Y entonces no podemos querer mejorar la competitividad nuestra poniéndonos en jornadas de Marruecos ni de eso, es mentira, es otro problema que tenemos en Europa, y va por otro lado para ganar la competitividad. Sobre todo, señores, cuando hay millones de parados en Europa, hacer trabajar al que tiene trabajo, pues 65, trabajo a los demás. Efectivamente, claro. Es una incoherencia. Eso era volver. Eso es como trabajar por dos, tú. Debemos felicitarnos. Echar uno al paro más. Por este. Sí. Por menos ahí en 3 años, dan 3 años de plazo fatal. Esta decisión del Parlamento Europeo, porque por primera vez el Parlamento Europeo se impone a la Comisión y al Consejo de Ministros. Un palo, pero la cosa no termina aquí, porque hay un plazo, está establecido un plazo, cuando es rechazado por el Parlamento Europeo, un plazo para intentar llegar a un arreglo entre el Parlamento, la Comisión y el Consejo de Ministros. Ya sabéis que el órgano de gobierno de la Unión Europea es el Consejo de Ministros en cada ramo. El ministro del Interior se reúnen en su ramo para tomar decisiones, los de Economía igual. Bien, pero el Parlamento va cogiendo fuerza cada vez más, y eso es importantísimo. Hasta ahora no tenía facultades, no tenía muy pocas competencias, solamente le dieron competencias en materia del control presupuestario, pero por esta vez se ha impuesto. Lo que yo quiero decir es que ahora estamos viendo lo que ha significado la caída del muro de Berlín. No, esto me parece cierto, pero olvídate que el muro de Berlín, también lo de Berlín, lo de Payá estaba muy mal, eso tenía que estallar. Pero es una consecuencia de la caída del muro. No, esto debe de llenarnos de confianza, que hayan votado en contra de esta medida tan nefasta 500 diputados, cuando la mayoría necesaria eran 393, supone una toma de conciencia que cara a prestar un mayor apoyo a las clases trabajadoras y, en fin, a situarse en una línea de progreso y de mayor acierto. No. Era inadmisible la propuesta esta que ha presentado la Comisión de Gobierno. Yo quiero recordar que cuando se votó esta propuesta en el Consejo de Ministros, insisto que es el órgano de gobierno de la Unión Europea, España no votó en contra, se abstuvo. Es de señalar, no votó en contra, se abstuvo. La España de Zapatero. Bien, pues creo que debemos de felicitarnos, ¿no? Todos por esta resolución tan positiva, tan prometedora. Bueno, cosas hay para alegrarse, otras no tanto. La situación, la crisis está afectando, lo sabemos, a muchísimas empresas de lo más variado, de lo más variopinto, la construcción y probablemente el sector inmobiliario en primer lugar, pero eso está arrastrando a otras muchas, e incluso hay, dicen ya, una grave crisis en los medios de comunicación que va a culminar con importantes despidos. Hoy el propietario, el presidente del Consejo de Administración del periódico El Mundo, ha pedido que, bueno, pues si hay tal crisis y hay que prescindir cuando llega el momento de apretarse el cinturón, hay que prescindir de gastos superfluos, pues ha sugerido que se cierren las televisiones públicas, que cuestan al año, decía, unos 2.000 millones de euros, decía, según los datos de este periódico El Mundo. ¿Estáis a favor de eso? ¿Creéis que esa sería una solución para la crisis? Empezamos por donde queráis. A mí es esta una cuestión que me atañe muy directamente por mi profesión.
Y siento que Pedro Ramírez no haya dicho también el déficit que arrastran las televisiones públicas. Yo, por razones de edad, asistí a la desaparición de la prensa de movimiento, una cadena de periódicos que estaban prestando una información, digamos que políticamente sesgada, pero funcionalmente muy eficaz. Y lo que me sorprende es que aquellas fuerzas políticas, generalmente de izquierdas, que proclamaban la necesidad inaplazable de suprimir aquella cadena, ahora hayan creado ellas otra cadena mucho más influyente, que son las televisiones públicas. Es algo que a mí me desconcierta dentro de este país, que vamos, que no hay coherencia por ningún sitio. Repito lo que dije aquí hace algún tiempo. Un periodista inglés decía que no entendía España. Y es verdad. O sea, la gente, los grupos políticos que rechazaron de manera agresiva el que hubiera una cadena de periódicos estatales, ahora propugnan o mantienen una cadena de televisores mucho más negativa que la de los periódicos. No lo entiendo. Entonces me parece que Pedro Ramírez tiene razón, aunque ya en el orden personal, yo soy partidario de una televisión pública nacional, no estas televisiones regionales, una televisión pública nacional que, al igual un poco que la BBC, sea regida por las asociaciones sociales, no por los grupos políticos. Una televisión en la que estén representadas las universidades, los sindicatos, las asociaciones de vecinos, los grupos de consumidores, etcétera, etcétera. Yo soy partidario, repito, pero de un ente de carácter nacional, no de esa proliferación de pequeñas emisoras para lucimiento y propaganda de los que las financian. Sí, no, yo hay un tema que nunca estuve de acuerdo, y soy de izquierda, que supongo que como cualquier otro de izquierdas, y nunca entendí. Vamos a ver, yo creo que hace mucho tiempo que uno tendría que darse cuenta, incluso de la comedia de las autonómicas, que son un pufo auténtico y que son para el servilismo del politiquín de turno. Y me da igual de derecha que de izquierda, porque se demostró que tanto Puyol como Fraga en los sitios, como Tinereces aquí, como el Bono en el otro sitio, bueno, Bono además era como Chávez, ya hacíase las entrevistas al mismo también, terminó ya siempre era de comedia. Es decir, y con unos agujeros tremendos, y un saco de colocación de familiares, de amigos, etcétera, etcétera. Yo ahí coincido contigo. Oiga, si tiene que haber una televisión pública que sea la nacional, que no den propaganda, que le dejen a las privadas eso, financiaremos para que haya cosas culturales en condiciones, que haya un poderío de información independiente por completo, que nadie puede decir nada, porque puede hacerse igual que lo tiran los ingleses, y con un respeto tremendo a lo que allí se dice, y ahí no va el presidente de turno, se atreve a echarle al director ni de coña, de loco, porque no, porque tiene que hacer lo que tiene que hacer, informar. Y yo creo que eso tiene que ir ahí, porque ahí además lo que se plantea como una primera tacada, y ya sería bueno y un avance, es que se acabó la propaganda ahí, y luego, oiga, estos déficits no pasamos todos por ERES. Pues yo estoy en un ERE, pues todos por ERE, pues tendremos que pasar, y los trabajadores también de ahí, porque lo que han hecho es un monstruo, y yo pido pues una salida como el resto de los trabajadores. Pasarán no sé cuántos años a dejar la plantilla ajustada a los términos de rentabilidades, etcétera, etcétera, que se pueda soportar, y en esa línea, lo otro no tiene sentido, tiene nada más el sentido de los agujeros tremendos que están haciendo para salir el político de turno, y es el enchufismo. Bueno, pues el que quiera salir, que se la pague. Bueno, ahora ya vemos la que tenemos aquí al lado, ¿no? Ya tuvieron que quitar muchas cuestiones de programación y demás, porque la grandeza, los grandes fichajes, todos metidos por ahí de tal, y eso no tiene por venir. Y eso no vale decir derecha e izquierda, que no venga con el cuento, no se venga con ese cuento de la pública con la izquierda ni tal, Vuelvo a repetir, los de derecha, los de izquierda, César para ellos. Y Roberto mejor. Brevísimamente, yo no recuerdo ahora el dato, no lo recuerdo con exactitud, pero hace unos años me parece que el déficit de las televisiones públicas regionales era de 6.000 millones de pesetas. Hace unos años, hace 3 o 4 años, no lo recuerdo exactamente. 6.000 millones de pesetas. Sí, y yo, tal como está en la televisión nacional, por supuesto, tanto a nivel de la programación como de publicidad, se confunde con una cadena privada. Y en esas condiciones yo soy partidario de que se suprima la televisión pública. No obstante, yo insisto en que la televisión pública es necesaria,
porque debe diferenciarse de la privada en cuanto a la oferta de programas culturales y sobre todo que no sea que no haga competencia a las televisiones privadas en materia de publicidad, que para eso están los presupuestos del Estado, para eso están los presupuestos del Estado. Bien. Sí. Dice Pedro... Perdón, dejamos acabar a Roberto y simplemente, porque es un tema que te apasiona naturalmente. Sí, le vemos. Simplemente coincido también con lo que expusiste en cuanto a las televisiones autonómicas, y nos vamos a referir a la TPA, que ha sido creada para servir los intereses políticos del político de turno, en este caso por eso esta casa. Que no es una televisión, no es una televisión que estaban siendo críticas, no es una televisión libre, y porque además no era necesaria. ¿Cuántas televisiones tenemos en Asturias locales y a nivel regional? Por ejemplo, la casa donde estamos, que ya la oferta ya es suficiente. Y además van a crear una televisión que nos cuesta 10.000 millones de pesetas por año, 10.000 millones de pesetas, y que no es una televisión libre, consecuentemente no es un medio de comunicación como debemos entenderlo, un medio de comunicación libre e independiente, prueba de lo cual, Trique, es que tú y yo nunca seremos invitados. Está claro. Está claro. César, y acabamos el debate, por favor. Es un remate justo para esta conversación. Dice Pedro Ramírez, si no hay periódicos públicos, ¿por qué tiene que haber televisiones públicas? Si los políticos quieren seguir dándose el gusto de pagarse sus botafumeiros a cargo del contribuyente, que lo hagan, pero que lo digan a las claras. Buen colofón también para este debate. Desgraciadamente, ya decíamos al principio al introducir este tema que no viene tampoco el panorama laboral muy bien para los medios de comunicación, así que desgraciadamente tendremos que seguir hablando de este tema seguro más adelante, cuando se vayan conociendo algunas de las cosas que ya se conocen entre bambalinas, cuando se hagan oficiales al menos. Gracias, señores y señoras, por la atención prestada. Muy buenas noches, y mañana, después del informativo, volvemos con nuestro debate público. Hasta mañana.